Hola, hola, ¿cómo están? Soy Fernanda Valiente y hoy voy a pintar junto con ustedes unos hermosos tréboles para decorar todos sus trabajos y hacer hermosas composiciones. Para esto voy a emplear este hermoso set de pinceles de el fabricante Fumui, que además de ser fabricante de pinceles, fabrican productos para artistas. Así que los vamos a poner a prueba juntos. Yo les voy a ir contando qué me parecen estos pinceles chatos y vamos a ver cómo los podemos deslizar, cómo podemos trabajar con estas pinceladas para generar estos hermosos tréboles. ¿Vamos? Comenzamos de esta manera. Acá les muestro los pinceles que componen este set y recuerden que la empresa Fumui les otorga directamente a través del código de descuento que queda en la descripción un importante beneficio para que los puedan adquirir directamente. Así que en la cajita de descripción van a encontrar ese descuento para todos los que quieran conseguir estos pinceles. Bien, yo voy a utilizar en este caso dos de los pinceles y los vamos a probar. Vamos a ver cómo funcionan con las pinceladas de doble carga. Como ustedes saben, yo les voy a dar mi opinión, les voy a decir qué es lo que me parecen. Así que vamos a ver cómo podemos trabajar con estos pinceles chatos. Para eso yo voy a trabajar con acrílico. Voy a colocar un acrílico decorativo verde claro, otro verde oscuro y esto va a ser para este diseño. Después vamos a ir agregando algún otro color. Para que ustedes vean cómo yo voy a trabajar, utilizo un lápiz de tiza para poder hacer y mostrarles cómo va a ser este trébol. El trébol es muy sencillo. Vamos a comenzar desde un puntito central y desde ahí vamos a dibujar como si fueran 3 corazones unidos por este puntito que hicimos en el centro. Como estamos trabajando con lápiz de tiza, no tiene mucha importancia más allá de esquematizarles dónde voy a dar mis pinceladas, porque si yo tal vez con el pincel me excedo de los límites o me queda, digamos, un poquito más pequeño mi diseño, mi pincelada, simplemente con el dedo voy a borrar la tiza, ¿sí? Y no se ve. Estamos trabajando en hoja negra, por lo tanto la pincelada de doble carga con los acrílicos decorativos va a necesitar una segunda capa. Así que vamos a empezar a trabajar. Empezamos a cargar el pincel. Lo primero que hago es humedecerlo. Tengo siempre a mano un papel para descargar el exceso de agua. Desde ya les digo que veo que tiene buen rebote. Las fibras parecen ser sintéticas y muy suaves. Eso es lo que se siente al tacto. Así que vamos a comenzar a realizar el procedimiento de la doble carga. Colocamos un color de un lado, el más claro, en un extremo del pincel chato, el más oscuro en el otro extremo y generamos una transición en nuestra paleta. La transición se genera entre el color más claro y el oscuro. En el medio de los dos colores hay un degradé. Para que no nos quede una pincelada de un lado más oscura y otra más clara, nosotros vamos trabajando en la paleta nuestro color. Siento que es bastante suave la fibra sintética, me gusta, son livianos, no son pinceles pesados y vamos a ver cómo se desliza en nuestra hoja. Vamos a colocar así
nuestro trébol y vamos a dejar, en este caso, el color más clarito hacia afuera. Trabajo mi doble carga, ahí generé la primera hojita. Voy a volver a cargar nuevamente. A mí no me gusta llegar con la pintura hasta la virola, porque los pinceles se arruinan. Siempre, y a lo largo de los años se lo fui diciendo esto a mis alumnas, para que no se nos arruinen los pinceles y los conservemos siempre en buen estado. Por lo tanto, si nosotros vemos que llega la pintura hasta la virola, lo lavamos inmediatamente, secamos y volvemos a iniciar la carga con nuestros colores. Vamos a hacer la segunda pincelada. Fíjense cómo al pasar 2 veces el color se luce mucho más que en la primera hojita, que tiene una sola mano. Por lo general yo esto lo repito inmediatamente, pero bueno, en este caso, para que vean bien cómo se forma el trébol, lo hago en 2 pasos. Vamos a generar nuestra siguiente hojita. Tienen realmente muy buen rebote, livianos, fluye muy suavecito la fibra sobre el papel. Este es un papel de bloc escolar, de los que usan los nenes en jardín de infantes o en el colegio primario, así que son muy fáciles de conseguir, ideales para las prácticas de pinceladas. Entonces, bueno, vamos a darle una capita más a este trébol. Vuelvo a apoyar mi pincel. Fíjense cómo ahora, en la segunda capa, el color queda mucho más intenso y vibrante porque neutralizamos el color negro de esta hoja. Si estuviéramos trabajando en una hoja pastel o en una hoja clara, blanca, no necesitamos seguramente dar 2 manos con los pinceles, sino que con una es suficiente. Pero todo depende también de qué acrílicos estemos usando y del grado de pigmentación que tenga ese acrílico. Así que en doble carga no hay ningún inconveniente, podemos trabajar repitiendo, ¿no es cierto? Y puedo darle hasta una tercera mano y de paso practico. Esto es una sugerencia que yo siempre les hago a mis alumnas cuando trabajan doble carga. Pueden volver a pintar nuevamente con la doble carga y volver a repasar su pincelada para que queden los colores más intensos. Esta no se trata de una técnica acuarelada, así que tiene que tener una buena carga para que se luzca muy bien. Bueno, ahí tenemos nuestro trébol ya armado. Este pincel, lo que estoy notando es que conserva un filo excelente, está impecable, es decir, tenemos muy buen filo, no se salen los pelitos hacia afuera, queda todo bien alineado, bien filoso el borde. A ver si ahí se puede ver bien. Mírenlo de perfil, qué lindo que es. Vamos a, con el mismo pincel, vamos a generarle el tallo. Apoyamos ahí y damos una pincelada hacia abajo. Fíjense, con el mismo pincel pude trabajar de canto con el filo y generar una línea, y con el mismo pincel pude trabajar con estas hojas, cosa que me parece excelente, característica de un pincel chato para trabajar en doble carga. Con la misma puntita del pincel voy a generar un centrito ahí y ya tengo mi trébol listo. Voy a lavar el pincel y vamos a generar uno, pero esta vez un trébol de 4 hojas. Lavo mi pincel y arrancamos.
Muy bien, vamos a comenzar ahora a hacer el esquema del trébol de 4 hojas. Para eso uso mi lápiz de tiza, para que ustedes visualicen qué es lo que voy a pintar, pero además les quiero decir que al verde claro y al verde oscuro que tenía a un comienzo, le agregué un verde mucho más claro y un rojo. Y ahora vamos a ver cómo lo usamos en este trébol de 4 hojas que vamos a pintar. Entonces, el trébol de 4 hojas, el esquema es el siguiente. Tenemos un corazón, otro a la inversa, un corazón y otro a la inversa. Y ahí tenemos el tallito. Así que ese es el esquema. Comenzamos. Utilizo el mismo pincel, en este caso es un pincel Fumui número 10, ¿sí? Me encanta el mango, es súper suavecito y barnizado, hermoso. Vamos a cargar nuevamente con estos dos colores que habíamos utilizado anteriormente, pero en el sector del verde más oscuro voy a tocar una carga más con rojo. Vuelvo a cargar entonces verde claro, verde oscuro y rojo. Verde claro, verde oscuro y rojo. Ya tenemos ahí 3 cargas. Tenemos 3 cargas en el pincel, un poco más de verde claro. Y vamos a generar estos pétalos del trébol de 4 hojas. Vuelvo a cargar, verde claro, verde más oscuro y rojo. Genero nuevamente el degradé en mi bandeja o en mi paleta. Y ahí tenemos el trébol de 4 hojas. Nuevamente les recuerdo, como estamos trabajando en una hoja negra, lo que vamos a hacer es volver a trabajar con mis pinceladas, volver a aplicar la doble carga encima para que estos tréboles se luzcan bien. Entonces, verde claro, verde oscuro, rojo, cargo, genero el degradé, apoyo, Muy bien, yo ya terminé de darle la carga, fíjense que tiene brillo porque todavía está húmedo el acrílico, pero ya terminé de generar la doble carga en este trébol de 4 hojas. Voy a hacer el centrito como hice en el caso anterior, ahí, y de la misma manera que hice en el trébol anterior, genero ahí el tallito. Pero a este trébol le vamos a hacer algo más. Y para eso voy a utilizar un pincel número, en este caso es un número 6. Así que lavo, siempre recuerden lavar muy bien los pinceles, no dejarlos en agua. Es importantísimo lavar y descargar los pinceles y luego lavarlos. Una vez que terminamos de pintar, lavarlos nuevamente con agua y jabón. Un jabón de tocador suave y dejarlos siempre con las fibras bien derechitas para que no pierdan su filo y su forma.
Yo luego los voy a lavar como corresponde, pero ahora les quiero mostrar cómo voy a terminar este trébol de 4 hojas. Para eso coloqué un verde mucho más clarito y lo voy a aligerar con un poquito de agua, y con este pincelito número 6, que también tiene un excelente filo, voy a trabajar justamente de filo, generando estas pinceladitas que nos van a dar más realismo a nuestras hojas. Y con el mismo pincel podemos, como tiene muy buen filo, generar algunos detallecitos más. Muy bien, ¿qué nos queda? Algo muy sencillo. Con el dedo sacamos ahí todo lo que es tiza, desaparece. Y nos quedan nuestros tréboles listos. Y vamos a poder aplicarlos en las superficies que tengamos ganas para decorar y también para agregar a nuestras composiciones. Así que, bueno, espero que les haya gustado esta técnica de doble carga, que es muy sencilla y que es como inicial para descubrir estos pinceles chatos hermosos y para poder seguir jugando con una técnica maravillosa que es la doble carga y la técnica americana. Así que bueno, espero que les guste mucho, que practiquen. Desde ya les dejo un beso grande. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones. Les mando un beso. Nos vemos en el próximo video. Fernanda Valiente desde Buenos Aires, Argentina.